Vamos a hacer este último ejemplo. Empecemos con la función f de x. Si bien esta función se puede desarrollar de esta manera, por el valor absoluto, ustedes recuerden que tiene que evaluarse la parte del argumento del valor absoluto y que sea mayor a cero, ¿no? Esto para la desigualdad. Entonces, esa misma función toma un valor positivo y un valor negativo. Sin más, tenemos que resolver estas desigualdades, pero no se olviden que esta desigualdad se puede escribir de esta manera, como si fuera x menos 1 y por productos notables sabemos que puede escribirse de esta manera. Pero si ustedes evalúan cualquier valor en este término, siempre te va a dar un número complejo. ¿Y qué habíamos dicho con los números complejos? Es que siempre te van a dar números positivos. Entonces, como no pertenece a los números reales donde estamos en este campo, directamente podría decir que esta desigualdad es x mayor o igual a 1. Y por lógica, el de abajo, la desigualdad de abajo va a ser de esta manera. Con eso ya estaríamos escribiendo la función f de x en su forma desarrollada sin funciones especiales, ¿no? Ahora veamos qué hacer con la función g de x. Recuerden que para hacer este tipo de ejercicio nos está pidiendo que hallemos la composición, ¿no? Y aparte de que tenemos una función inversa. Por lo tanto, acá esta función nos convendría transformarla o nos convendría copiar, ¿no? Deshacernos de la función signo. Ahora, si nosotros vamos a hacer desaparecer la función signo, ¿qué deberíamos de hacer? Lo que deberíamos de hacer es copiar toda esta sección y copiarla 3 veces, ¿no? Pegarla 3 veces. Voy a hacer eso. Si ustedes pueden observar. Eh, Ahí está. ¿Por qué 3 veces? Porque nosotros sabemos que la función signo puede tomar 3 valores. Entonces, los valores que va a tomar la función signo, acá borramos y obviamente va a tomar el valor de 1. Y acá podemos borrarlo también. Va a tomar el valor de 0. Y por último, esta función signo va a tomar el valor de -1. Eso es por definición. Por lo tanto, esos valorcitos se tienen que intersectar con los dominios, ¿no? Con este dominio inicial, el cual nos dice que es cuando x es mayor a 0, cuando x es igual a 0, cuando x es menor a 0. Por lo tanto, podríamos decir que para las desigualdades, solo para las desigualdades, tendríamos que hacer esa intersección. Entonces, ¿cuánto va a ser? Nosotros podemos observar que esto va a ser desde 0, hasta 1 abierto, si hacemos la intersección entre estas dos desigualdades. El segundo término, o el tercero en este caso, va a ser x igual a 0, si hay una intersección en este único punto. Finalmente, para esta desigualdad, vamos a tener abierto desde 0, perdonen, es desde -1, ¿no? Abierto desde -1 hasta 0, abierto. Listo, pues entonces lo único que debería de hacer es reducir, ¿no? Si nosotros reducimos un poco más a la función g de x, inmediatamente podríamos anotar de la siguiente manera. Raíz de menos x menos 1, ¿no? Si nosotros observamos, no hicimos el análisis para esta raíz, pero podría hacerlo acá, ¿no? En una manera apartada. Intersección para los valores de x menores o igual a 0. Esa es la intersección para la raíz, su dominio, ¿no? Por el signo negativo se está invirtiendo. Entonces, cuando tú haces la intersección de estas dos, te va a dar justamente lo que está con rojo. Entonces, directamente yo puedo anotar desde -4, hasta -1. Perfecto. Ahora, si nosotros hacemos la operación acá abajo, para el segundo término, va a ser x menos 2 en el dominio desde 0, hasta 1 abierto. El siguiente va a ser simplemente menos 2 y en el punto x igual a 0. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos menos x y menos 2 en el intervalo desde -1, hasta 0. Con eso ya hemos eliminado la función especial que es la función signo. Pero la pregunta, si nos damos de cuenta, acá nos está pidiendo la función inversa. Entonces hallaremos esa función inversa. En una primera instancia estoy copiando esta función
que no es otra cosa que la función g de x. ¿Sí? Ahora, partiendo de la función g de x, nosotros sabemos que tenemos que hallar la función inversa g de x elevado a la menos 1. Entonces, para esto, como les decía en la clase, tenemos que verificar la inyectividad. Si es inyectivo, totalmente inyectivo, la función sí se tiene que cumplir, ¿no? Ya, tiene inversa, se dice, ¿no? De que x1 es igual a x2. Ahora, solamente por observación lo vamos a hacer, ¿no? Si nosotros hacemos para esta primera función, hacemos la inyectividad, esta primera función sí es inyectivo. Esta otra función también es inyectivo. Este valor numérico es un valor que no se sabe, pero tiene su correspondencia, o sea, es un punto. Por lo tanto, sí es inyectivo, solo para los puntos, ¿no? Ahora, esta función igual es inyectiva. Fíjense que es como si fueran funciones que dependen de un solo valor. Entonces tendríamos que hallar el rango, ¿no? Como les decía, si nosotros hallamos el dominio de la función g de x, esto es como si fuera, bueno, para este caso, el rango, ¿no? Si hallamos el rango de la función g de x, es como si estuviéramos hallando el dominio de la función inversa, en este caso, g de x elevado a la menos 1. Entonces partiremos con eso, ¿no? Y decimos, ¿qué tal si nosotros tenemos el rango, ¿no? Y como les explicaba en el día de la clase, justamente para estos valores, bueno, lo notaré nomás, ¿no? Para hallar el rango de g de x, en este caso, para no estar resolviendo gráficamente, podríamos anotar que para todo y tal que y pertenezcan a los dominios, no puede ser abierto o cerrado acá. Entonces lo voy a poner simplemente con cerrado, ¿sí? De la función g de x, pero en este caso para a, g de b, ¿no? Evaluado en los puntos. Eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, voy a copiar, bueno, no es necesario copiar, ¿no? Vamos a escribirlo. Entonces vamos a decir de que tenemos el primer rango, el rango de g de 1, de la primera funcióncita, ¿sí? Nos dice que es para todo y tal que y pertenezca, en este caso voy a cerrarlo, y acá con otro color, para la función de la raíz evaluada en 4, raíz de 4 va a ser 2, menos 1, así lo pondremos. Ahora el menos 1 si lo evaluamos acá va a ser 1 menos 1 va a ser 0. ¿Sí? Entonces, así lo dejamos esta sección y vamos con el otro rango. El rango de la función 2 para todo y tal que y pertenezca desde dónde. Si nos damos de cuenta, hay que reemplazar el 0 en esta función. Va a ser desde menos 2, reemplazamos el 1, va a ser 1 menos 2, ¿no? De esa manera. Por lo tanto, vamos a tener el siguiente rango. Y voy a escribir para el cuarto rango más, ¿no? Para la cuarta función más. Para no estar perdiendo tiempo. Como ustedes se darán de cuenta, hay que evaluar el punto 0. Si nosotros evaluamos el punto 0 en esta otra función, inmediatamente esto quiere decir que el rango a simple vista solamente va a ser cuando y valga menos 2. Eso es el rango para esa otra función, para la tercera, ¿no? Ahora, para la última, nos está indicando, por si acaso, acá me estoy confundiendo, ¿no? Acá es cerrado y esto es cerrado para la primera. Para la segunda es abierto para ambos lados. Entonces acá estoy cometiendo un errorcito. Voy a borrarlo y acá debería de ser abierto. Para la última, si nos damos de cuenta, es abierto y evaluamos los puntos. En menos 1 nos dice, ¿no? Menos 1 va a ser justamente acá, 1 menos 2. Coma, si evaluamos el valor de 0, va a ser menos 2. Y eso estaría de esta manera. Ahora, simplificando un poco estas desigualdades, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si nosotros evaluamos esto, va a ser desde 0, hasta 1. Se tiene que invertir, tiene que tener lógica, ¿no? No puede estar el 1 por debajo de 0. Entonces, cuando hacen la operación, vas a tener este resultado. Si hacemos lo mismo, vamos a tener
abierto desde menos 2, hasta menos 1. Y esto abierto de igual manera. Y y es igual a menos 2. Y acá hacemos lo mismo, lo propio. Entonces vamos a tener abierto desde menos 2, hasta menos 1. Pero acá si nos damos de cuenta, existe un solape, ¿no? Están solapados. La teoría nos dice que los rangos que tú estás hallando, el rango 1, tienen que ser discontinuos. O sea, discontinuo de todos los rangos posibles. En este caso, tienen que ser discontinuos, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, lo mejor sería graficar esta función, ¿sí? Entonces, vámonos al GeoGebra. De esta manera. Y voy a empezar a poner, ¿no? Y decimos, la función sí, y ponemos la definición, o la función tal cual, ¿no? G de X. Y G de X, a ver cómo está escrito, es raíz de, bueno, los intervalos, ¿no? Menos raíz de X menos 1. Así lo pondremos. Menos raíz de X. ¿Ya? Raíz de menos X. Acá, menos 1. Esa es la primera función. Pero antes de esta función tenemos que poner una coma y antes el dominio. Si nos fijamos es cerrado desde menos 1 hasta menos 4 hasta menos 1, ¿no? Entonces ponemos desde menos 4, cerrado, cerrado, intermedio el X hasta menos 1. Listo, pues ahí tenemos esa primera gráfica, ¿sí? Ahora para la otra gráfica va a ser X menos 2. Para no estar escribiendo mucho, simplemente voy a duplicar, ¿sí? Duplicamos y acá ponemos los valorcitos, desde dónde hasta dónde es la pertenencia. Acá nos dice que es desde 0 hasta 1, abierto, todito, ¿no? Desde 0 hasta 1, 0 es, ¿no? Estoy confundiendo, creo. Sí, desde 0 hasta 1 y abierto. Perfecto, entonces esto de acá debería de estar con el signo menor que hasta la unidad. Perfecto, y acá debería de estar la función x menos, ¿qué valor es? X menos 2, ¿sí? Entonces ya está, x menos 2. Esa es la función, ¿no? Ahí está. Ahora lo mismo, hacemos un copiado y pegado. Duplicamos la entrada. Y nos fijamos, en este caso, la última función o la tercera, ¿no? Nos pondremos la tercera, ¿sí? Entonces acá directamente vamos a poner cuando x es igual a 0. Hay diferentes notaciones, ¿no? Pero por esta ocasión lo voy a hacer así. X igual a 0, el valor de y, ¿dónde estás? Acá está, ¿no? El valor de y es igual, ¿dónde estás? Es igual a menos 2. ¿Listo? Bueno, en todo caso acá debería de haber un punto, ¿no? Un punto. Pero bueno. Bueno, en todo caso vamos a poner lo siguiente, ¿no? Vamos a poner una herramienta y decir punto. Y le damos coordenadas, ¿no? En cualquier lugar. Ponemos ahí. Y saliendo del GeoGebra. Más bien se guardó. Y acá ponemos los datos, ¿no? En el valor de X que valga 0 y en el valor de Y vale menos 2. Eso habíamos dicho, ¿no? Menos 2. Eso es. Ahí está. El punto, el B está por demás. Perfecto. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Ahora nos fijamos para la última funcioncita, que sería para nosotros X menos 2. Básicamente es copiar el del anterior, ¿no? Voy a copiarlo, ¿sí? Copiamos esta entrada, duplicamos, ¿dónde estás? Acá está la duplicación. Y cambiar los valorcitos, ¿no? Acá va a ser menos 1. Hay que usar este 0 y trasladarlo acá con 0. Y acá es el signo negativo. Perfecto.
Ahora, si nos damos de cuenta, esta sería la gráfica, ¿sí? Esta es la gráfica neta de la función g de x. Pero si nosotros observamos en el rango, haciendo de cuenta que el rango, el punterito pequeñito, sí se puede visualizar. El rango para estas dos rectas de acá son mutuas, ¿no ven? Son iguales. Por eso es que en la presentación, acá habíamos notado eso, de que eh, en esta igualdad para estas dos funciones, para esta función y para estas, comparten el rango. Entonces, desde acá no es resolver por resolver, ¿no? Tienes que resolver o bien para una función o bien para la otra, porque cuando tú desarrolles te vas a topar con estos dos que son iguales, entonces no tiene sentido. Bueno, entonces vamos a escoger pues con cuál vamos a trabajar, ¿ya? A ver, veamos. Si nosotros tomamos como referencia de giro para la inversa, ustedes saben que es y igual a x, ¿no? Es como si fuera esa recta, ahí está esa recta, y con dependencia a esa recta tenemos que hacer el giro, ¿ya? El giro, todo lo que está en el lado por debajo de la curva tiene que subir arriba, ¿no? Y lo que está por encima, abajo. Entonces creo que para que se pueda visualizar bien, voy a utilizar esta recta que está con verde, ¿sí? La recta que está con verde. Solamente para este caso. Ustedes háganlo con la otra recta, ¿ya? Solamente esto es por el rango, por el choque del rango. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vuelvo a repetir. Bueno, entonces empecemos con eso. Perfecto. Ya tenemos todo. Y lo que voy a hacer posteriormente es copiar la función, ¿sí? Entonces yo voy a decir, como mi rango se está duplicando, como les decía, tengo que tomar o resolver dos veces, ¿no? Pero yo voy a resolver tomando en cuenta el último. Y este lo voy a borrar porque son iguales, comparten el mismo rango. ¿Ya? Entonces, ahí está. Lo estoy borrando, o bueno, estoy haciendo simplemente un borrado. Ustedes lo resuelven con el otro. Pero en el fondo va a ser eso, ¿no? Esto sería g de x. Perfecto. Entonces, lo que deberíamos de hacer es la composición, pues, ¿no? Bueno, la inversión. Entonces, inmediatamente y de una manera rápida, esta función, ¿cómo se debería de estar escrita? Solamente para esa, ¿no? Debería de estar escrita de esta manera, perdonen, el signo está por dentro, menos x. Cuando sacamos la inversa, ustedes recuerden que tenemos que despejar. Por lo tanto, va a ser y más 1 igual a la raíz de menos x. Si sacamos al cuadrado, va a ser y más 1 elevado al cuadrado igual a menos x. Por lo tanto, esto va a ser x igual a menos y más 1, todo esto elevado al cuadrado. Pero se acuerdan que para sacar la inversa, x tiene que tomar el valor de y. Por lo tanto, lo que está encimita lo voy a cambiar de color. Va a ser y igual a menos x más 1. Esta es la inversa. Pero esto se puede anotar como si fuera f de x a la menos 1. No, o g de x en este caso. ¿Sí? G de x a la menos 1. Pero solamente para la primera función. ¿Qué pasaría con la siguiente función? Si nos damos de cuenta, si estamos haciendo esto, ¿no? Vale la pena que lo anote nomás. Estamos haciendo en un eje cartesiano, de esta manera. Hacemos en un eje cartesiano cuando x vale 0, el valor de y vale menos 2. Pero cuando estamos sacando la inversa, va a ser simplemente cambiar este menos 2 que se vuelva arriba, ¿no? Por lo tanto, sería anotar de la siguiente manera para que se entienda mucho mejor esa parte. Anoto la función inversa, menos 1. La primera función, acá está, ¿no? Que sería menos x más 1, todo esto elevado al cuadrado, con su dominio de pertenencia, el cual es desde 0 hasta 1 cerrado. ¿Listo? Ahora, para la siguiente, como les decía, como se está invirtiendo, su función inversa va a estar justamente acá el 0, pero cuando x valga, en este caso, menos 2. ¿Ya? Así de claro.
Así de simple. En pocas palabras, acá va a estar el valor de menos 2 y lleva a valer 0. Por lo tanto, es ese punto. Ese sería su punto simétrico si ustedes hacen la recta. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente es inmediato, ¿no? Directamente podríamos sacarlo acá para hacerlo, para completar. Tendríamos y igual a menos x menos 2. Si tú despejas x va a ser igual a menos y más 2. Un poquito lo veremos, quizás está mal. Más, menos, sí, está bien, ¿no? Entonces esto debería de ser cambiando la variable x, o las y por las x, vas a tener menos x más 2, de esa manera. Y su dominio, el dominio está desde menos 2, hasta menos 1, abierto. Ahora, para poder lograr hacer la composición, ya tenemos g de x invertida y tenemos f de x, ¿ya? Voy a copiar simplemente eso. ¿Dónde está mi función f de x? Está acá arriba, ¿no? Voy a copiar toda esta función. Sus dominios ahorita lo cambio, ¿sí? Ese es f de x. Lo pegamos. Quería hacerles notar también esto de acá, ¿no? Entonces esto voy a borrarlo. Y vamos a decir que estos valorcitos van a ser mayor o igual a 1, menor o igual a 1. En eso habíamos quedado, ¿sí? Antes de pasar a la composición, veamos cómo es la gráfica de esto, ¿no? Porque debería de ser la función inversa, ¿ya? Entonces, de una manera rápida, nos acordaremos de los valorcitos y vámonos al GeoGebra. Bueno, ahora podríamos graficar los tres, ¿ya? Voy a hacer un copiado. Duplicar entrada y nos recordamos de dónde a dónde era. Cerrado era, ¿no? Cerrado desde 0 hasta la unidad. Y deberíamos de escribir la función tal cual. La función era menos, paréntesis, x más 1, ¿no? Elevado al cuadrado. A ver, observemos si está bien. Fíjense la parte de la función inversa, ¿no? Menos x más 1 elevado al cuadrado desde 0 hasta 1. Perfecto. Está bien esa función, ¿sí? Ahora vamos con la otra función. La otra función es simplemente el punto, ¿ya? Simplemente voy a copiar, voy a duplicar esta entrada y le voy a cambiar los valores. En este caso va a ser menos 2 y acá le voy a cambiar el valor de 0. Ahí está, ¿sí? Y finalmente tenemos la otra función que sería cualquiera de estas, ¿no? Voy a tomar en cuenta esta funcioncita. Vamos a duplicar la entrada y tenemos el intervalo de dónde a dónde. Es desde menos 2 hasta menos 1, ¿no? Y ponemos eso, ¿no? Desde menos 2 hasta, borramos el 0, hasta menos 1. ¿De qué función? La función menos x más 2, ¿no? Más 2. A ver, verifiquemos si está bien eso. X más 2. Perfecto, ahí está. Bueno, entonces si nos damos de cuenta, no he tomado en cuenta esta función de acá, ¿no? La que está con naranja a un inicio. Pero lo hubiera tomado en cuenta y hubiera estado una gráfica por acá encima. Pero si se dan de cuenta, el dominio, si digamos hubiéramos tomado esa inversa, o sea, el naranja, lo hubiéramos trasladado acá arriba en el punto B para adelante, hubiéramos tenido una relación, ya no sería una función. Noten que para el punto menos 1.5 te da en el lila, ¿no? Un puntito acá. Pero si vamos por arriba, si existiera esa función, te da una relación. En pocas palabras, esa función inversa no puede ser una relación. Por eso es que yo les decía, o bien hacemos con una función o bien con la otra. Cuando hay solapamiento de rangos en el primer análisis. ¿Sí? Entonces, como les digo, esa función naranja no la estoy tomando en cuenta. Como ustedes verán, lo he eliminado, ¿no? Y ahora van de cuenta que lo que es la primera función, voy a eliminar esas funciones, que son esas cuatro, ¿no? Esas cuatro de ahí. Y voy a borrar este de acá. Esta sería la función inversa, ¿no? Y la función que me interesa son estas dos. Bueno, estas dos, ¿no? Fíjense.
en base a la recta está girando todo, ¿no? Y esa sería efectivamente su función inversa. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. Vámonos entonces eh, a la composición ahora, ¿no? Como ya estamos seguros que esa sí es la función inversa, eh, solamente tomando en cuenta, vuelvo a repetir, tomando en cuenta la tercera función. Voy a copiar y vamos a pegar. Desde acá ya está eliminado todas las funciones especiales y hemos encontrado la función inversa. Pero la pregunta nos dice en sí, hállame la composición de estas dos, ¿no? En función de x. Eso es lo que yo tengo que hallar primero. Entonces, para esto se tiene que cumplir una regla, ¿no ven? Una regla que dice lo siguiente. El rango, así lo pondremos, el rango de G1 tiene que intersectarse con el dominio de F1, ¿ya? Y esto te va a dar una solución. Ese sí va a existir, te dice, ¿no? Si pasa esto, existe. Por lo tanto, esto bastaría con copiarlos, ¿sí? Voy a copiarlos simplemente. Copiamos y pegamos. ¿Y cuántas veces voy a pegar esto? A ver, observemos. Fíjate acá que tenemos 3. 3 y 2 funciones. 3 por 2, 6. 6 veces voy a pegar, ¿ya? Ahorita les explico por qué. Copiamos nuevamente. Copiamos nuevamente. Copiamos nuevamente una última vez. Ahí está. Ahora voy a borrar lo que es los valorcitos, ¿no? Este valor de la unidad lo hacemos desaparecer porque va a variar, ¿no? Va a variar en todo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que debería de hacer? A ver, pensemos un poco. Tendría que ser la intersección de cada función con la función 2, ¿no? Entonces, como hay tres funciones, el rango 1, acá debería de poner el rango 1 también, y la función f2, ¿sí? Acá el rango 2, la función 1, ¿sí? Y la función 2. Acá el rango 3 y la función 1 y la función 2. Es como si estuviéramos haciendo permutaciones, ¿no? Ya, ahora nos preguntamos, el rango de G1, en pocas palabras, acá me estoy confundiendo, ¿no? Debería de ser inversas, toditas deberían de ser inversas, ¿no? El rango de la función, de las funciones inversas, porque de eso se trata, ¿no? Ahora, el rango de las funciones inversas, obviamente, si nosotros tenemos el dominio de la función inversa, es hacer lo contrario, ¿no? Hallar el dominio en pocas palabras. Pero nosotros ya lo tenemos. Si nos vamos más arriba y tomamos en cuenta a estas dos funciones, hemos llegado desde g de x hasta g de x inversa. Pero g de x inversa es su rango. Pero si hacemos lo inverso, o sea, si vamos de este lado, en una primera instancia, para hacerlo bien entendible, estamos yendo de este sentido, hallando el rango, pero se convierte en un dominio. Ahora, para hallar el rango de esta función inversa, tendríamos que volver a esto. ¿Me dejo entender? O bien podrían hacerlo de la manera artesanal y volver a hacer todos los procesos y van a llegar a este dominio. ¿Sí? Ahora, otra forma de explicarles, a ver, acá. Si nosotros eliminamos todo lo que es las gráficas iniciales y solo nos quedamos con las gráficas que solamente son para la función inversa, que son estas tres, fíjate los dominios. Cuando, en este caso el rango, ¿no? Porque esta sería la función tal cual invertida, pero lo que me interesa es el rango. Cuando x vale 2, y vale 0. Cuando x vale 2 o x vale 0 y y vale 2. Es lo mismo, ¿no? Ahora fíjense en el otro grafiquito, este que está con lila. Nos dice que es la función de una recta, pero el dominio para esta función inversa es desde -1, desde -2 hasta -1. Pero el rango es lo que nos interesa, desde 0 hasta 1. Entonces, esa funcioncita es justamente esta de acá, la tercera función de acá, desde -1 hasta 0.
Y esta nos faltaría verificar desde menos 4 hasta menos 1. Ahora veamos. Esta es la función inversa nuevamente. El rango, el dominio de esta función es desde 0 hasta 1. ¿No ve? Como está en la presentación. El rango debería de ser desde menos 4 hasta menos 1. Volvamos. Acá está, ¿no? Desde menos 4 hasta menos 1 está esta función. Pero esa función nace de la primera, ¿no? Desde 0 hasta 1. Entonces, con eso queda verificado, incluso gráficamente, ¿no? Dicho eso, ya tenemos los rangos sin hacer nada, ¿no? Sin estar haciendo ejercicios, simplemente es cuestión de darse de cuenta. Como ya tenemos los rangos, voy a pegarlo acá y voy a decir, estos son los 3 rangos que son de mi función inversa. Así lo pondré. De los 3 rangos de la función inversa. ¿Ya? Ya, entonces ya tenemos a g de 1, ¿no? G de 1 invertido, que va a ser simplemente copiar menos 4, menos 1, ese es el rango. Copiamos menos 4, menos 1, ese es el rango. Ahora para la función 2 simplemente es x igual a 0, x igual a 0. Para la otra función va a ser menos 1, 0, menos 1, 0, los rangos. Y acá deberíamos de hacer la intersección como nos dice la condición. Intersectamos con el dominio de F1. Acá está F1, ¿no? Entonces directamente podríamos anotar como x mayor o igual a 1 y x menor a 1 y hacer un copy-paste, ¿no? Para no estar haciendo mucho. Pegamos y pegamos finalmente. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado debería de darnos para la primera desigualdad. Esto es conjunto vacío, no hay intersección. Para la siguiente desigualdad nos va a dar desde menos 4, hasta menos 1. Esto por si acaso es por observación simplemente, ¿no? Hacemos la intersección de estos dos puntos, nos va a dar conjunto vacío. Hacemos la intersección de estos dos puntos nuevamente y nos va a dar para x igual a 0. Ahí sí existe, ¿no? Hacemos la intersección para estas dos, no hay intersección, ¿no? Conjunto vacío. Y finalmente para este último hacemos la intersección viendo simplemente, podemos observar que sí existe, ¿no? Desde menos 1, hasta 0. Perfecto. Entonces si nos damos de cuenta, va a existir la composición de funciones cuando cumplan esta condición, cuando se cumple esta condición. ¿A quiénes voy a tomar en cuenta entonces? Solamente voy a tomar en cuenta a este, al cuarto y al último. ¿Sí? Perfecto. Entonces para eso se hace otra secuencia, ¿no? Vamos a decir. Como se hace otra secuencia, es válido poner esto, ¿no? El dominio de la función f2, fíjate, la función f2, me estoy basando en esto, como propiedad por si acaso, ¿no? El dominio de la función compuesta con g1 invertido, esto va a ser igualito cuando x pertenezca al dominio, es así, ¿no? Es como les había explicado en el tercer ejercicio de los anteriores videos, que sería esto de menos 1. Se tiene que cumplir esto por si acaso, ¿no? El dominio de g invertido a menos 1. Lo tenemos que intersectar con la misma función g1 a la menos 1, que tiene que pertenecer al dominio, en este caso, de f2. ¿Listo? Así se anota, basándome en esta función de acá. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla? Veamos cómo se desarrolla, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Desde acá debería de trasladarlo, ¿ya? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Esto lo voy a eliminar, ¿ya? Eliminamos, pero lo que me interesa es esta funcióncita de acá. Lo voy a trasladar acá abajo y vayamos un poco más abajo, ¿no? Incluso hay que trasladar un poco más abajo. Ya. Ahora sí, quizás. ¿No? Ahora sí. Ahora nos preguntamos y decimos, ¿cómo debería de resolver esto? Debería de ser de la siguiente manera. Esto va a ser igual cuando x pertenezca al dominio de G1. El dominio de G1 está inmediata, podemos observarlo, ¿no? Es el primerito.
G1. Su dominio simplemente, desde 0, hasta 1. Intersección, la función G1, que sería menos x más 1, todo esto elevado al cuadrado, que pertenece al dominio de F2. F2 es esta sección de acá, ¿no? El dominio de F2, que sería x menores a 1. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Ya? Entonces, directamente esto, no se confundan, esto simplemente lo voy a extraer desde 0 hasta 1. Intersección, y acá analizamos un poquito de análisis, ¿no? Fíjate acá, cuando está elevado al cuadrado se resuelve esta desigualdad. Fíjate, cuando le demos acá cualquier valor, cualquiera sea, cualquiera, siempre te va a dar un número positivo, siempre te va a dar un número positivo. Pero ese número positivo, por más valor a x que le pongas, acá hay un signo negativo. Eso hace que todo esto se convierta en un signo negativo. Entonces, todo eso se reemplaza en el valor de x. ¿Ese valor negativo es menor a 1? Sí. Entonces, para todos los reales cumple esto. ¿De acuerdo? Para todos los reales. Si hacemos la intersección de todos los reales con este dominio, finalmente vamos a tener el dominio desde 0 hasta 1 cerrado. Ya tenemos ese dominio de la primera composición. Lo que voy a hacer posteriormente es copiar todo esto. Copiamos y pegamos, ¿sí? Pegamos y analizamos qué dominio deberíamos de agarrar. Fíjate, este sí nos funciona, ¿no? Ese sí existe. Es G2 y F2. Entonces, acá simplemente voy a invertir o cambiar los valorcitos y decir acá es 2, acá va a ser 2 y acá va a ser 2. Ya está, ¿no? Y toda esta sección lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Lo voy a eliminar porque esto no me sirve. ¿Sí? Eliminamos. Y empezamos a escribir. Cuando x pertenezca en el dominio, bueno, ya no el dominio, ¿no? El dominio de G2. Si nosotros vamos arriba, G2 es igual a x igual a menos 2. X es igual a menos 2. Así lo pondremos con paréntesis. Intersección G2. G2 para nosotros es inmediatamente 0. 0 pertenece, el número 0 se nota por si acaso cuando estamos en este tipo de desigualdades, de esta manera, ¿no? 0 pertenece al dominio de F2. El dominio de F2 es x menores a 1. Ahora, desde acá viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos esta operación? ¿No? ¿Cómo hacemos esta operación? Uy. Ya, perfecto. Entonces hay que ser observadores, ¿no? Cuando x sea menor a 0. A ver, acá el valor de g, sí, esto es 0, ¿no? Si ustedes observan, la función g2 es 0, invertida. Por eso es que estoy poniendo ahí. Ahora, decimos, en este punto simplemente es x igual a menos 2. Lo intersectamos con el valor de 0. Pero si te das de cuenta, el número 0 es como decir 0 menor a 1, se cumple, ¿no? Entonces esto va a ser, como decir, para todos los reales. Ya esto es algo verdadero, por lo tanto se cumple para todos los reales. Y acá el dominio va a ser para x igual a menos 2. Solamente para esta composición de función. ¿Sí? Está bien clarito, ¿no? Ahora copiamos esta sección de acá y vamos a hacer lo mismo. La última composición. Pegamos. Y analizamos qué composición vamos a hacer ahora. Fíjate en acá, esta última, ¿no? En esta última estamos utilizando al rango de la función menos 3. Uy, me quedo sin batería. Un momento. Ya, ahora sí. ¿Dónde estaba? Sí, estaba acá, ¿no? Al rango de G3 y la función F2. ¿Ya? Entonces, acá debería de borrar esta sección y ponerle 3. Todos los Gs valen 3. Perfecto. Ahora, vámonos a la función G3. Su dominio es este de acá, desde menos 2 hasta menos 1.
desde menos 2, hasta menos 1, abierto. X pertenece de esta manera, así se escribe, ¿no? Intersección de G, la función G3, que sería menos X más 2. Por lo tanto, va a ser menos X más 2. A ver cómo estaba, con paréntesis, ¿no? Esto tiene que pertenecer al dominio de F2. ¿Sí está bien? El dominio de F2, ¿dónde está? X menores a 1. X menores a 1. Entonces los resolveremos. Directamente esto es X que pertenece el dominio desde menos 2, menos 1, intersección, por si acaso. Esta parte es como anotar menos X más 2 menor a 1. ¿Sí? Así se anota. En vez del valor de X toma toda la función. Ahora resolviendo esta pequeña seccióncita, vamos a tener a X más 2 menor, en este caso se invierte, ¿no? Menor a menos 1. Finalmente vamos a tener a X mayor a menos 3. ¿Sí? Entonces, acá hay intersección, esa es la pregunta. ¿Hay intersección? Pero claro, ¿no? Sí hay intersección. Por lo tanto, va a ser X. Directamente no lo tenemos. Desde menos 2, hasta menos 1. Esa es la intersección. Ya está. Ya hemos hallado los dominios de las tres composiciones de funciones. ¿Sí? Ahora, veamos. Volvemos a agarrar. ¿Sí? Agarramos toda la función y hacemos la composición. Vamos abajo y pegamos estas dos composiciones, o bueno, estas dos funciones van a ser compuestas, ¿sí? Pero solamente para 3, no para todos, ¿no? Como ya lo habíamos demostrado. Solo para 3. ¿Cuáles son esas? La composición, todas las F2 con todas las función G, ¿ya? En pocas palabras, la combinación de esta función con estas 3. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia vamos a tener F2 compuesta con G1 inversa. Entonces esto se anota como si fuera F2 de la función G1 que depende de X, ¿no? Es así. Entonces F2 para nosotros es menos, en vez de X, te dice que le cambies la función G1. Por lo tanto vas a tener acá menos X más 1, todo esto elevado al cuadrado y todo eso elevado al cubo, menos 1. Esta es la composición. Si resolvemos un poquito más, ¿cuánto va a resultar? ¿Cuánto va a ser, más bien dicho, ¿no? Menos, abrimos corchetes para ubicar esto bien, menos X más 1 elevado a la 6, menos 1. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Este signo negativo está bien, a ver. Esta es la función f, menos X menos 1, Sí, está bien, ¿no? Esa es la función. Por lo tanto, vas a tener finalmente a la función X más 1, todo esto elevado a la 6 más 1. Si no he cometido ningún error, eso es. ¿Sí? Ahora, la función, vámonos con otra función, ¿no? Que es la función f2 compuesta con la función g2 invertido. Y la función f2, ¿cuál es la función f2? Es esta, ¿no? Vuelvo a repetir, esta función f2 se puede anotar como si fuera la composición de esta manera. Ahora, ¿cuánto debería de ser la función f2? La función f2 es justamente menos x al cubo menos 1. Pero cuando estamos componiendo, en vez de x tendría que volver a su valor de g de x2, ¿no? Que sería 0. Por lo tanto, esto va a ser la unidad. Ya está. Finalmente tendría para la composición de f2 compuesta con la función g3 invertida. Ah, ya, perfecto. Entonces volvemos a anotar, ¿no? Esto se puede anotar como la composición, Y finalmente tenemos a la misma composición, pero tomando en cuenta el de abajo, ¿no? Este último. Entonces, anotamos, pues, ¿no? Menos corchetes, abrimos paréntesis, menos aquí, x más 2
y todo esto está elevado supuestamente al cubo, ¿no? Menos 1. Simplificando un poco, ¿cuánto vamos a tener? Se supone que el signo negativo sale, ¿no? Vamos a tener x más 2, todo esto elevado al cubo, más 1. Y ya está, ya hemos resuelto todo. Bien largo, bien aburrido, pero es la única manera, ¿sí? Entonces, la composición de f compuesta con g elevado o inversa, ¿no? Va a estar dada como la combinación de esta función, ¿sí? Abrimos nuestra llave. La primera función, si nos damos de cuenta, es x más 1, todo esto elevado a la 6, más la unidad. Para la siguiente función es simplemente la unidad. Para la última función es x más 2, todo esto elevado al cubo, más la unidad. Los dominios, ya hemos hallado los dominios. Vámonos arriba, es desde 0 hasta 1, x igual a menos 2. Desde 0 hasta 1, creo que es cerrado. Cuando x valga menos 2, verifiquemos eso, ¿no? Cerrado, ¿sí está bien? Desde menos 2 hasta menos 1 abierto. Desde menos 2, hasta menos 1 abierto. Perfecto. Con esto habríamos finalizado todo el ejercicio, ¿no? Es bien largo, pero a la vez tienen que lograr entender todo esto, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, muchachos. Espero que les haya servido este ejercicio.